¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Varieté, en el que tratamos de escarbar, gracias a nuestros colaboradores, en aquellos rinconcitos de nuestra tierra que todavía tienen muchas cosas que contarnos, como cosas que contarnos tiene ese rincón del campo de Gibraltar que es la Almoraima, un sitio que ya simplemente su nombre, ¿no?, parece que tiene esa rotundidad histórica, ¿no? Y sobre la Almoraima, recuerdos de la Almoraima, es de lo que habla este libro de María del Mar Ortega, un libro que ha recabado todos los detalles, todos los pequeños vericuetos de la larguísima historia que tiene esta finca, este rincón del campo de Gibraltar, que como saben está a la falda del municipio de Castellar de la Frontera y que, bueno, forma parte un poco de todos nosotros, de todos los campos gibraltareños. Para hablarnos de eso, pues viene la buena gente de la Asociación de Emprendedores del Patrimonio Algecireño de AEPA 2015, con su presidente al mando, al timón, Roberto Godino. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su expresidente. Su expresidente, ¿verdad? Porque desde enero ya el presidente es la costumbre. Es José Luis Pavón. Pues nada, venimos hoy, Alejandro, a acompañar, a presentar, no necesita presentación evidentemente, a María del Mar Ortega, como tú decías, que ha escrito el libro sobre el recuerdo de la Almoraima, este libro que ya tiene 1 año y medio, de septiembre del año 2023, y que ella lo ha presentado en diversos lugares muy importantes de la geografía española, y que nosotros tuvimos la suerte de contar con ella hace poco para uno de nuestros viernes de patrimonio, donde nos presentó con detalle el libro y nosotros vimos la ocasión de que viniese con nosotros aquí a tu programa para que más algecireños pudieran conocer el libro, que ya digo, lo conocen muchas personas ya lo tienen, porque el libro merece la pena, ella lo contará, pero lo que empezó siendo un homenaje a su padre, persona que había trabajado en la finca, y ella lo contaba que fue durante el COVID en que todos pensamos qué hacer con nuestro tiempo, ¿no? Aquello que empezó siendo una actividad, eso, sentimental, familiar, doméstica, se convierte en un trabajo de investigación tremendo. En la oportunidad de contarnos algo, tú decías que la Almoraima es importante, el 10% del territorio del campo de Gibraltar. No estamos hablando de una pequeña... Era, o no sé si lo sigue siendo, era el mayor latifundio en manos privadas de toda Europa, claro, ¿no? Y entonces, pues eso, nosotros, aquello nos ha interesado tanto, además, y termino, ella nos contaba que desde que terminó el libro, como cuando uno escribe algo sobre lo que nadie ha escrito, o lo que nadie se ha documentado, como lo ha hecho ella, se convierte un poco en la persona en la que todos confían para contarle cosas. Te decía, la última vez que habló con nosotros, que tenía ya muchísima más documentación real de la que aparece en el libro, sobre todo, claro, por las personas que la reconocen a ella como la persona a la que contar, porque ella es la que se ha convertido un poco en eso, en la guardiana de todo lo que aquello ha sido. Valga la palabra, ¿no? Jugando con el tema del guardián. Pues nada, simplemente era eso y os dejo con pues muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a AEPA, como siempre. Bienvenida, María del Mar. Muchas gracias. Bueno, si la memoria pesa, si la memoria tiene un peso, aquí lo estamos demostrando, ¿no? Porque el libro, ustedes no lo ven desde sus pantallas, pero el libro es una buena demostración del fondo documental que tiene toda esta investigación de nuestra autora. Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso del COVID que nos empezaba a contar Roberto, ¿no? Porque parece que no empieza con la ambición de ser un proyecto literario, ¿no? Sino una cosa doméstica, ¿no? Eso es así. Bueno, pues en el COVID estábamos todos confinados, con tiempo libre, y bueno, mis padres se vinieron a casa conmigo para que yo pudiera conciliar un poco lo que es el trabajo con la vida familiar. Y bueno, en los tiempos libres que tenía, pues se me ocurrió, pues vamos a desempolvar esos álbumes antiguos que tenemos. Yo veía que mi padre tenía las fotografías de su vida laboral pues un poco desordenadas y tal, y se me ocurre, bueno, ¿por qué no le hago un regalo original? El recopilar toda su trayectoria laboral de 34 años en Almoraima, ordenados cronológicamente, evidentemente, y en fotografía. Total, lo conseguí, busqué muchísimas fotografías, mis tíos que también fueron guardas, contacté con mis primos, con mis primas, me facilitaron información, otras familias de Castellar con las que siempre he tenido vínculo, pues también me aportaron. Total, que cuando el álbum estuvo listo, pues hablando con amigos y tal, y me dice, esto es una maravilla, es decir, nos encanta. Dice, pero tú que eres un poquito inquieta, ¿por qué no te metes en más faena y esto que le has puesto en imágenes a tu padre se lo cuentas en un libro? Claro. Sí, porque muchas veces pensamos que las historias personales o las historias, digamos, individuales
pues no tienen más alcance, ¿no? Pero todo el mundo tiene una historia y toda historia merece ser contada, ¿no? Y en este caso, además, compartir una historia que tiene mucho que ver con nuestra tierra, como es la finca La Almoraima. Tu padre fue guardés, ¿no? Sí, uno de ellos, ¿no? Me sí. cuenta. Y por lo tanto tú desde niña habrás vivido muy de cerca también, ¿no? Todo lo que es la finca, ¿no? Claro, yo con un añito de edad ya me traslado a vivir a la finca con mi padre y con mi madre. Fue justo cuando mi padre fue contratado como guarda. Entonces, en aquella época lo habitual era pues irse a vivir al campo. Vivíamos en una de aquellas casas rurales que se construyeron, estamos hablando de la época de los años 70 en adelante, cuando ya Ruiz Mateo era dueño de la finca. Se construyeron una serie de viviendas rurales para los guardas y nosotros tuvimos la suerte de vivir en varias de ellas. Entonces, mi infancia ha transcurrido allí. Yo tengo los mejores recuerdos de mi vida, son de allí, de correr por los carriles, de estar con los guardas, con los hijos de los guardas, sí, con mis primos y transmitir una serie de valores y de ideas bien diferentes a la sociedad actual de hoy. Actual, claro, mucho contacto con la naturaleza, ¿no? Muchísimo, desde que te levantas hasta que te acuestas. Y con la gente que trabaja alrededor de la naturaleza, todo tipo de trabajos, ¿no? Me imagino, Todo. ¿no? Eran tanto vaqueros, agricultores, los mismos guardas, en fin, excursionistas. Yo desde que me levantaba pues tenía la posibilidad de o irme a correr con mi hermano por los carriles. Sí. Mi padre me llevaba a muchas excursiones, siempre atenta, escuchando tal y cual. Aprendí mucho de escuchar a los guardas y a todas las familias que venían por allí. Claro, una forma de vida, ¿no? Fíjate, ¿la Almoraima de hoy sigue siendo aquella misma Almoraima de tu infancia? Bueno, ha cambiado bastante, ha cambiado paisajísticamente mucho. En el año 83 sabemos que sufrió la expropiación, ha estado 40 años en manos del Estado. Ahora mismo está en proceso de un plan estratégico de revitalización, o sea, rehabilitación de carriles, de viviendas, darle un vuelco hacia el sector turístico, en fin. Yo creo que ahora está tomando un poco ese esplendor y ese valor que tenía hace muchas décadas. El esplendor y el valor que tenía hace muchas décadas porque, como bien estás contando, empiezas sacando un tema documental relacionado con tu padre, pero al final empiezas a sacar un tema documental relacionado con la historia de nuestra propia tierra, porque la finca La Almoraima tiene, tirando hacia atrás, ¿no? Y supongo que en tu libro, por lo que he podido ver además, así aparece reflejado, tiene una historia fascinante, larga y fascinante, ¿verdad? La finca La Almoraima. Sí, vamos, yo en principio lo que quería era pues hablar de la figura histórica del guarda jurado, ¿no? Para ello yo me remonto al reinado de Fernando VI, pero claro, luego de las diferentes entrevistas que fui haciendo, pues surgieron muchos temas paralelos. Entonces me di cuenta, oye, aquí no solamente hay algo literario relacionado con el mundo del guarda de campo, sino que es que aquí hay una historia de la finca. Y también digo, no solamente de la finca, yo hablo y hago un recorrido de todo el patrimonio histórico-cultural que tenemos en la comarca, porque igual se habla de los montes de Tarifa, se habla de Gibraltar, se habla del origen de las pedanías de Guadacorte y de los barrios y Cortijillos de los barrios, se habla de la historia del Club de Caza de Gibraltar y de San Roque, se habla de Jimena, es decir, es que al final he aglutinado muchísima información. Claro, por eso decía que al final tiene mucho que ver con el campo gibraltareño. La Almoraima, digamos que es un poco, fíjate, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la cabeza la bulería de Paco de Lucía, la Almoraima, ¿no? Aparece también. Claro, porque ahí. Es un poco como vertebración. Yo también recuerdo que me contaba, que me cuenta, vamos, mi madre, que cuando eran niños, mi madre tiene 80 años, cuando eran niños, si había una cosa, por ejemplo, cuando su hermano se licenciaba de la mili, la excursión era la Almoraima. O sea, que digamos que vertebra un poco el campo gibraltareño, ¿no? El punto de referencia era el enclave. Daros cuenta que la romería del Santo Cristo de la Almoraima tiene una tradición histórica impresionante. En el libro también recojo ese domingo de romería, los llanitos de Gibraltar lo terminaron llamando el Domingo de los Ingleses. Fíjate. Porque es que todo el campo de Gibraltar e incluso gran parte de los municipios de la provincia de Cádiz, todos se trasladaban ese día al Almoraima. Había horarios de trenes especiales, se establecían horarios de autobuses especiales para todo el día ir y venir, y aquello era pues la feria, digamos la única feria, campo gibraltareña, por decirlo de alguna forma. De alguna forma, claro. Remontándonos un poco a la historia, porque al final, como decimos, es un libro también de historia, ¿no? Remontándonos un poco a la historia, la Almoraima, propiedad de los duques de Medinaceli, que son los que la regentan durante siglos, podemos decir, ¿no? Y los que la llevan un poco a la expresión
tanto de su manifestación natural como de explotación que hemos ido conociendo, ¿no? ¿Qué papel juega los duques de Medinaceli? Bueno, yo la verdad que el libro lo empiezo justo en esa época, a finales del siglo XVIII, cuando ya ellos retoman la posesión de Almoraima. El convento es transformado entre el año 1865 y 1887. El edificio conventual antiguo se reforma en un lujoso palacio y se convierte, digamos, en el centro de las reuniones aristocráticas, tanto nacional como internacional. Entonces, en aquella época, hablar de Almoraima era como hablar de Madrid, es decir, era el centro donde todos venían tanto a cazar como a jornadas de excursiones, picnics, celebraciones fastuosas. Entonces... Sí, porque bueno, hay pequeños detalles, ¿no?, a lo largo de la historia que nos hablan de, pues eso que dices, ¿no? La Almoraima era, podría ser lo que es hoy en día Marbella o Mallorca, ¿no? Total. Que venían pues desde la familia real británica a lo largo de los siglos atrás, sobre todo relacionado con el tema de la caza, ¿verdad? Sí, sí. Porque había una actividad muy enfocada a la caza y a la montería, ¿no? Totalmente, y más de hecho con los vínculos que había con el Club de Caza de Gibraltar, el Royal Carpet Hunt, las famosas cacerías de zorros de principios del siglo XX, venían todos a Almoraima. También, bueno, pues cuento esas visitas ilustres e importantes que hubo a principios del siglo XX en Almoraima, como en 1905 la visita de la reina Alejandra de Inglaterra, por supuesto la conferencia de Algeciras, que tuvo mucho trasfondo allí en Almoraima, porque el almuerzo se celebró allí con visitas de personajes tan ilustres como Winston Churchill. ¿Hubo un almuerzo en la conferencia en la Almoraima? En la Almoraima, sí, la conferencia se celebró aquí en Algeciras, sí, pero lo que es el almuerzo se hizo allí en los jardines del Hotel Convento. Hay una fotografía en el libro y se explica, pues, sobre todo aquel día con muchísimo detalle. Y luego en 1915 la primera de las visitas de la reina Victoria. Victoria Eugenia. Entonces yo creo que vamos... Que vino además de picnic, ¿no? Sí, hay muchas fotografías. Luego ya vino de forma recurrente, ¿no? Porque al rey Alfonso XIII sí que le gustaba mucho la cacería y tenía también mucha unión con el duque de Medinaceli y ya fueron visitas recurrentes. Pero aquella primera visita, vamos, yo la relato en el libro y aquello era, pues, no sé, todas las poblaciones, como el día de Almoraima, como el día de la romería, todas las poblaciones colindantes allí pendientes a la estación de Almoraima para entregar flores y vítores a la reina. Claro, y eso habla también un poco del entorno, digamos, lujoso que proporcionaba ese convento, ¿no?, unido a la riqueza natural, ¿no? Claro, totalmente. También hablo del Parque Natural de los Alcornocales. Evidentemente la finca está dentro del parque y, oye, tenemos un tesoro impresionante que yo creo que muchas veces no somos siquiera conscientes del sitio donde vivimos, porque es que hay una cantidad de sitios tan preciosos que parece que estamos en el norte de Europa y es que estamos aquí en el sur. Totalmente, un sitio además en la Casa Convento que funciona a nivel hotelero, quiero decir, la gente puede hospedarse y conocer un poquito más, nosotros que somos de aquí, conocer un poquito más nuestro entorno, ¿no? Claro que sí, se pueden hacer rutas tanto a pie, a caballo, en Land Rover, es decir, ahora mismo está muy enfocado al tema turismo y el hotel, vamos, tengo constancia de que está siempre al 100%. Volvamos un poco a la figura de tu padre, María del Mar. El libro inicialmente y finalmente es un homenaje a él y a su vida, a su trayectoria, ¿no? Antes te preguntaba por tu infancia, háblame ahora un poco de él, del recuerdo que tienes de él, de cómo era su trabajo, su vida allí, en definitiva. Bueno, pues él la verdad que siempre habla de muchísima tranquilidad, de la conexión con el medio rural, la naturaleza. Una vida, pues, que él, o sea, es decir, ahora mismo que está jubilado, la echa mucho de menos. Nos habla mucho, pues, de esa unión que había entre los guardas, de esas conexiones, nada que ver con la digitalización que tenemos hoy en día, con el estrés. Era una vida más sosegada y que yo creo que no... A él le ha enseñado y a mí también me ha enseñado a apreciar una serie de valores que están poco presentes en la sociedad de hoy en día. No sé, el bien común, la sencillez, la naturalidad, en fin, yo creo que no ha habido mejor vida que aquella. Además, son todo palabras que destacas en la dedicatoria, el libro está dedicado a él.
Si quieres léelo tú, mejor, ¿no? Porque habla un poco precisamente de eso que te preguntaban. Sí, pues la dedicatoria yo le pongo a mi padre, Luis Ortega Tocón, por valorar y apoyar este proyecto desde el primer momento en que una fugaz idea asaltóme inquietamente, por haberme transmitido valores tan básicos como la sencillez, la naturalidad, humildad, honradez, lealtad y generosidad, los cuales se convirtieron en los pilares básicos de la educación recibida, porque has hecho de tu encantadora sonrisa y tu paciencia tu distintivo personal. Bueno, un regalazo, ¿eh? Un regalazo, sí, para cualquier persona y para un padre todavía más. ¿Qué opina él? ¿Él la ha visto? Bueno, pues él está entusiasmado, él no se cree, bueno, ya a estas alturas sí que se lo cree, ¿no? Pero al principio era como una historia que empezaste de forma tan casera, al final un libro de historia no conocido ya a nivel comarcal, sino nacional, de todas las presentaciones que se han hecho, y es la verdad que muy orgulloso, muy contento. Él incluso ha firmado libros, mis tíos han firmado libros, todos los guardas longevos han venido conmigo a las presentaciones y se han puesto también a firmar, entonces ellos han recuperado esa ilusión, ese encanto que ellos sentían por Almoraima. Los veo muy contentos y muy ilusionados, y para mí pues yo me siento muy muy satisfecha porque, no sé, me sentía con la deuda de rendirles un homenaje a una profesión, a un oficio tradicional que la verdad que no está muy presente en la literatura. Cierto que es, y bueno, y al final muy vinculado a eso que dices, ¿no? A otra forma de vivir, casi a otra época ya, ¿no? A otra época, totalmente. Hay otro episodio en la historia ya más reciente del Almoraima, que por lo que he visto también aparece retratado en el libro, que es la famosa expropiación, ¿no? El Almoraima, como todos ustedes saben, pues pertenecía al grupo Rumasa de José María Ruiz Mateo, y hubo ese momento, ¿no?, en los años 80 de la expropiación, que supone también un poco un antes y un después en la historia reciente de la finca, ¿no? Hombre, claro. Yo de todas las entrevistas, que he hecho casi 100 entrevistas para desarrollar el proyecto, a todos los guardas y a las familias, coinciden todos que aquella época de los años 70 tuvo la finca muchísimo esplendor, en todos los sentidos. Hubo una transformación muy significativa. Tuve que ponerme en contacto, al menos lo traté y bueno, al final salió adelante, ponerme en contacto con los hijos de José María Ruiz Mateo, porque evidentemente hay un capítulo dedicado a ello y yo quería tener pues el beneplácito y bueno, su consentimiento. La verdad que han colaborado activamente, siempre me he centrado en hacer un trabajo objetivo, he huido de todo tipo de subjetividad. Y bueno, sí que ha habido ahí un punto de inflexión con la expropiación, que yo creo que ahora, hoy en día, con el tema del plan estratégico, se está consiguiendo revitalizar a la finca y darla a conocer como ha sido en un pasado. ¿Ellos entonces han participado, han colaborado de la familia? Sí, ellos me han aportado documentos, yo les presenté el borrador y la verdad que muy bien. Me han acompañado a 3 presentaciones, vinieron a Almoraima, vinieron a los barrios y estuvieron también presentes en Jerez. Y bueno, y en Sevilla también, estuvieron en Sevilla. Sí, porque hay que decirme, nos comentaba María del Mar antes de la entrevista fuera de cámara, que el libro se ha presentado... 18 presentaciones. 18 presentaciones, algunas de ellas incluso en Madrid, en la capital, donde ha tenido un gran éxito de público, y no porque fueran del campo de Gibraltar, sino porque suscita interés. Exacto, han sido clubes relacionados con el tema de la montería y de la caza, una serie de clubes, pues bueno, puedo decir que los más destacados a nivel nacional, y la verdad que la obra pues ha sido bien acogida. Roberto, vosotros que estáis familiarizados y bueno, vivís prácticamente para esto de encontrar, ¿no?, fondos documentales y testimonios del pasado. No sé si en el caso del Almoraima había mucho trabajo hecho anteriormente. Yo creo que no, o sea, el Almoraima, eso, como decía ella, el tema de la conferencia, hay documentación, históricamente evidentemente que sí, porque desde el convento mercedario de 1600, el primer convento de mercedarios descalzos de España es el convento del Almoraima, la parte histórica de la reconquista del campo de Gibraltar, porque si hablamos del Almoraima y de las personas, las casas aristocráticas que la llevaron, estamos relacionándonos con la conquista del siglo XV del campo de Gibraltar, la última fase de la conquista del Reino de Granada, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con la historia, que efectivamente está documentado. Pero, por ejemplo, otro tema también tangencial que tiene mucho que ver con la Almoraima es el tema del ferrocarril.
Claro. El tema del ferrocarril. Sí, porque una de las primeras estaciones que se crea es allí, ¿no? La estación de Castellar, que ahora ya no se utiliza, o la estación del Almoraima, que luego viene. O sea, el Almoraima es un tema que tangencialmente se ha tratado mucho. Lo que no se ha tratado, que es lo que ella hace, es la vida en la Almoraima. Sí, eso es, claro. Y ya, bueno, ya si hablamos del tema de vista botánico, el tema de vista zoológico, el tema del aprovechamiento de las profesiones antiguas que tienen que ver con el corcho. Claro. O sea, toda la vida en el campo de la que hemos escuchado hablar a nuestros abuelos, en su caso a su padre, ella ha vivido allí, pero nosotros nos hicimos urbanitas muy pronto y nos olvidamos del campo. Entonces, todos tenemos referencia, por ejemplo, mi familia, que procede una parte de mi familia de Jimena. Entonces, todas las personas que tuvieron que ver con aquella, digo, hay mucho tema tangencial, pero una documentación como lo que ha hecho ella, de buscar eso, el tema histórico, el tema natural, el tema de costumbres, de profesiones, es un tema muy interesante. Y sobre todo el hacernos ver, que eso lo hemos hablado en muchas ocasiones en estas colaboraciones, a los que vemos la Almoraima y la vemos como algo, lo importante que es, y tal vez, entre comillas, la poca importancia que los que vivimos cerca o en ella le damos. O sea, eso, por ejemplo, el Cristo de Castellar, que cuando vamos a Castellar Nuevo, ¿verdad?, y vemos allí en el templo, o sea, detrás de eso hay una historia, hay unas personas, o sea, hay un mundo del que no nos debemos olvidar, y gracias a Dios se hacen obras como estas que ya van a impedir que pase al olvido. Claro. Una cosa que yo quería mientras la escuchaba a ella era eso que habla ella de los guardas. ¿Qué lista? ¿Cuántos son los guardas que tiene una relación? Sí, yo empecé el proyecto pues con el listado de guardas contemporáneos a mi padre, que eran unos 30 o así, pero bueno, conforme fui haciendo entrevistas e investigando, al final ha salido una lista de 140 guardas, y para mí pues todos merecen ser honrados y ser homenajeados en el libro, y por eso he puesto pues muchísimas fotografías, documentación que acreditan que eran guardas, y ese listado enorme que se ve ahí, oye, que fueron señores que cuidaron la finca y que vivieron ahí por ella y para ella. Y que ahora tienen un testimonio que maravilla, ¿no? Me imagino que ellos también habrán visto la obra. Todos. Y estarán pues encantados, ¿no? Con que se haya transmitido todo eso, ¿no? María del Mar, porque además lo has vivido de cerca, anécdotas, vivencias concretas que destacar de aquella época, de aquellos recuerdos. Mira, yo la verdad que siempre digo lo mismo, para mí era una vida muy sana, y yo recuerdo el correr todas las tardes por los carriles. Cuando era verano siempre venía un ciervo pequeñito a comer peras pequeñitas a un peral. Yo vivía en el Cortijo del Olivar, aquello era una frondosa huerta con muchos árboles frutales, y siempre junto con mi madre y mi hermano pues esperábamos a la caída de la tarde a que viniera ese ciervo a comer las dulces peras. Y luego también había un faisán en la casa de Navamatrera, que por las tardes pues junto con mis primas también iba a echarles maíz. Y yo hablo que de una vida muy inocente, muy rural. Sí, casi nos lleva, a mí me lleva casi a la película de Heidi, ¿no? De la imagen de aquella vida, ¿no? De aquella época. Sí, Roberto. No, yo además también, y aprovechando que estamos hablando del tema, yo también aconsejaría, si alguna vez, lo que pasa que tampoco es que se prodigue mucho Emilio Romero, que es el director actual de la finca. Sí. Si tenemos ocasión de escucharla hablar de la finca, que él la tiene como algo muy importante, el contarnos cómo funciona actualmente, todas las facetas de la finca, y ya digo, saber hoy en día, ¿verdad?, cómo es el día a día de la finca, la cantidad de actividades, el detalle, el corcho de... Sí, sobre eso quería preguntar ahora precisamente porque, claro, una vez que se expropia, viene una época nueva de la finca, que es la del aprovechamiento público, ¿no? Y además ahí ha habido también mucho tema político que ha salido a relucir acerca de la potencialidad que tiene para el empleo en la zona y todo esto, ¿no? Y es verdad que bueno, hay muchas pequeñas cosas que se van conociendo, pero el tema del corcho, creo que hacen también un aceite propio, creo que hacen también incluso una cerveza, creo que hacen también, no sé si miel, o sea que, bueno, todas las posibilidades que sigue habiendo hoy alrededor de la finca, ¿no? Claro, sí, se están llevando a cabo una serie de actividades bastante innovadoras, sacando, bueno, pues como el aceite, productos de caza también. Entonces, como hemos dicho anteriormente, la revitalización y el darle un lavado de cara, ¿no?, que decimos nosotros aquí a la finca. Entonces yo creo que hay un papel y un trasiego de actividades en el día a día muy, muy importante, que
pocos somos conocedores de ello. Claro, por eso te preguntaba también al principio que si la almoraima de ahora es igual que aquella que tú conociste, ¿no? Bueno, desde un punto de vista físico, geográfico, indudablemente sí, ¿no? Evidentemente, claro que sí. Pero en cuanto al tema de actividades y demás, pues bueno, todo evolucionamos, ¿no? Claro. Y esto pues va en una fase de evolución y yo creo que va por muy buen camino, la verdad. Pues bueno, el corcho, Roberto, es un elemento de nuestra tierra indisoluble, ¿no? De todos los aspectos, social, económico. El corcho fue muy importante para la comarca y para Algeciras, la cantidad de corcheras. Yo además, igual que te contaba, que una parte de mi familia es de Jimena, la otra parte de mi familia es del corcho, es de Algeciras, pero relaciona con el corcho. El corcho es un tema, algo que utilizamos mucho, gracias a Dios seguimos utilizándolo, pero además de la importancia natural y la importancia, de hecho los alcornocales, donde en el campal que vivimos, en Algeciras supuso un importantísimo avance industrial y mucha influencia en el progreso del puerto. O sea, el puerto en su momento tuvo mucho que ver con las empresas corcheras de toda esa zona. Por eso hablábamos de almoraima, corcho, tren, puerto, o sea, todo tiene mucho que ver, claro. Todo tiene mucho que ver. Claro. Y hoy en día, que hay muchos libros, afortunadamente, donde hay personas que vivieron en ese mundo, que hacen, que revisan su vida y nos cuentan ese tema, todas las profesiones relacionadas. De hecho, muchas veces se habla ahora de los incendios forestales y demás, sí, que cuando la gente vivía en el bosque, o sea, tenía que sacar de allí su producto, o sea, mientras la naturaleza producía y era algo que todo el mundo trabajaba en ella. Hoy en día la gente va a trabajar al campo y vuelve a su casa de la ciudad. Claro. El tipo vivía allí. Eso es, claro. Entonces, ellos eran los custodios de aquello, porque lo conocían, porque lo querían y porque evidentemente vivían del campo. Entonces, ¿quién es mejor que ellos para cuidarlo? Y claro, se cuidan las cosas, se conocen y por eso han pasado no tantos años y muchas de esas personas que todos conocemos, igual que ella habla de su padre, otras personas que han trabajado en el campo y han vivido en el campo, en fincas, en cortijos y demás, hoy en día echan de menos el cuidado del campo. Claro. El cuidado del campo, y muchas veces luego nos sorprendemos de cosas que pasan, pero y ellos nos dicen, es que antes se cuidaba el campo. ¿Y quiénes cuidaban el campo? Pues los que la cal, los que el corcho, claro, todas estas personas, los que mantenían los carriles. Claro, pero esas profesiones, además de las que tú hablas, entiendo que la mayoría siguen existiendo, ¿no? Sigue habiendo allí guardeses, sigue habiendo... Claro, sí, sí, los guardas siguen estando allí vigilando y procurando por la finca, el descorche continúa, la única profesión extinta es la de carbonero, porque bueno, ya... Porque ya no se extrae el carbón vegetal. Ya no se hace carbón vegetal, pero bueno, los demás sí. Sí que también hablo de cuando se hacía poleo en la estación de Castellar, eso ya hoy en día tampoco... El poleo que conocemos, el de los caracoles. Sí. Sí, sí, se sacaba esencia de poleo allí. Qué curioso, claro, porque es una planta... Claro, sí, había una época en la que se hacía y bueno, también se habla de ello en el libro. Claro, un libro que nos hablará seguramente, yo estoy loco ya por verlo en profundidad, de pequeños detalles de la vida en contacto con la naturaleza que tenemos aquí al lado. Qué bueno, es que importante eso que dijiste hace un rato, de que muchas veces no somos conscientes de dónde vivimos, de cuál es nuestra tierra, de los tesoros que tenemos al alcance de nuestra mano, ¿verdad? Así es, yo creo que hoy en día, pues, ¿dónde nos vamos de viaje? Al norte de España, al extranjero, a la otra parte del charco, como yo digo. Y es que lo estoy comprobando ahora que estoy haciendo una ronda en las jornadas culturales de diferentes centros educativos de aquí de la comarca y voy a hablar con los jóvenes, les cuento, les muestro fotografías de lo que tenemos hoy aquí en día, no solo los niños, sino también en los profesores, los maestros y coincidimos todos, es que tenemos aquí una riqueza que desconocemos, entonces no hace falta irse fuera, si es que aquí un fin de semana lo podemos pasar fantástico. Totalmente. Y conocer además los tesoros desconocidos, claro, como este que tenemos. María del Mar, el que quiera conseguir un libro, me imagino que en las librerías... Está en todas partes, sí, lo tenemos en Bahía de Letras, en Librería Bravo en Los Barrios, en Librería LB en San Roque, en Ares en La Línea, en Paquileón en Castellar, en el Hotel Convento, en Librería Agrícola, en fin, también a mí por email, el que lo quiera dedicado y firmado, pues por email me pueden contactar y se los hago llegar también. Perfecto, pues ya lo saben ustedes, ¿eh? Recuerdos del Almoraima, esto pesa,
Esto pesa porque aquí dentro encierra una parte importante de la historia de nuestra tierra y además de la historia vital, de la historia sentimental de la gente, de la manera de vivir, contado de primera mano, en primera persona, por la que entonces era una niña que vivía aquella época y que después, con el paso de los años, pues ha querido dejar un testimonio en forma de libro documentado e investigado. Recuerdo del Almoraima, ya lo saben. María del Mar Ortega, muchas gracias por haber venido a contarnos este ratito tu experiencia. Un placer y muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Benjamín, que no lo ven ustedes, está fuera de las cámaras como siempre, pero ahí trabajando porque todas las cosas de AEPA se vean a través de los medios de comunicación. Roberto, muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a María del Mar sobre todo. Y a vosotros, al otro lado de las cámaras, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por hacer posible que nosotros sigamos teniendo el motor suficiente para contaros historias, porque vamos a seguir, porque tenemos infinidad de historias que contaros, y así seguirá siendo aquí, en Varieté.